¿Has escuchado hablar del error judicial y la simulación del hecho punible? ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso en Venezuela? También has escuchado la frase calvario procesal. Oye, qué proceso tan estresante, qué situación tan calamitosa. No quiero volver a pisar un tribunal. eh, Situaciones hostiles que nosotros los abogados por nuestro mismo día a día estamos ya familiarizados, pero que una persona, un usuario, por primera vez esté envuelto en una situación de investigación, en una demanda, comienza a entender, bueno, me están investigando y soy inocente. Es un error judicial que comienza con una simulación de hecho punible. Y cuando nos percatamos, vamos a encontrar que se relaciona la simulación de un hecho punible, pero también el error judicial, porque deben existir y estar muy atentas las unidades de depuración. ¿Por qué? Porque hacer perder el tiempo en situaciones que pueden ser dirimidas en otras instancias, pues le acarrea una pérdida económica al Estado venezolano. Y debemos comenzar a observarlo de esa manera. El Ministerio Público tiene una unidad de depuración. Esa unidad funciona en todas las sedes del Ministerio Público. ¿Y cuál es la finalidad de esa unidad? Bueno, una vez que se consignan los escritos de denuncia, ellos van revisando a través de sus asesores y pueden determinar, bueno, pero es que esto no reviste carácter penal, o aún cuando aparentemente reviste carácter penal y es distribuido en las fiscalías de acuerdo a su competencia, pues puede estar una simulación de hecho punible encuadrada en un tipo penal y acarrea un error judicial para el fiscal que está realizando la investigación y consecuentemente si eso llega a tribunal. Entonces es importante conocer error judicial y la simulación del hecho punible. En nuestro país vamos a recordar lo que establece el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional. Es importante tenerlo a la mano porque cuando nosotros leemos, el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos que les sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. Acá está la parte de la indemnización a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué pasa cuando a una persona se le aplica un error judicial? ¿No? Implícitamente sí se le están violando sus derechos humanos. Y acá vamos a ser enfáticos que la casación penal en Venezuela se reduce a la práctica, es decir, los errores materiales los van a ir precisando a las instancias inferiores y debería la casación penal ir un paso más allá en la parte disciplinaria. ¿Para qué? Para sancionar los errores judiciales y evitar procesos tan largos, procesos donde debió haber un acto conclusivo que no es simplemente una acusación, hay otras formas de realizar actos conclusivos y no someter a ese ciudadano a esos procesos tan largos, tan desgastantes, que para uno mismo como abogado resulta estresante. Imagínese la persona que está dentro de la situación. Y cuando mencionamos simulación de hecho punible y error judicial, en Venezuela está siendo muy común y la instancia que debe dirimir y resolver tiene y es una solicitud que ir con un paso disciplinario para poner orden en la administración de justicia. Pero ¿qué es eso de error judicial? El error judicial es el precio del dolor, es un hecho dañoso
en el sentido pues de que viola el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a el derecho a la información oportuna, al debido proceso y a la necesaria indemnización del error cometido. Entonces, cuando uno ve, ¿y quién me repara el daño? Es una norma muerta, es una letra muerta. Simplemente, bueno, pasó 7 años, 8 años, 10 años en ese proceso, de gracia que estuvo en libertad. Entonces, por eso es que se está solicitando de que siempre vaya con un paso de disciplina para evitar estos errores judiciales que nacen de simulación de hecho punible, pero que también tienen su asidero en la falta de investigación oportuna en la instrucción de la investigación. Tenemos un ejemplo eh, del año 2016, la número 461 de fecha 14 de noviembre del año 2016, donde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia indicó que el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en la oportunidad legal. Esta irregularidad creó una situación de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto inobservó las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, siendo que el proceso penal acusatorio vigente no existen averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propios del proceso inquisitivo que ya está derogado en Venezuela por el sistema penal acusatorio vigente. Averiguaciones abiertas indefinidas que recuerdan mucho al sistema inquisitivo, pareciera que se está repitiendo de facto, entonces uno observa, bueno, ¿quién repara a la víctima? Porque es algo sumamente grave. Mira, el estrés, contratar abogados, creer que el abogado no sabe o no está haciendo bien el trabajo y que por eso está indefinido en el tiempo, terminar con defensa pública y la defensa pública decirle lo mismo que le había dicho su anterior abogado y conocer cómo es el proceso dentro de Venezuela. Y acá me amplío, no es solamente lo penal, es lo civil, eh, son procesos fuertes que hay que tener mucha firmeza y que en ese camino muchas veces el cliente te dice, mira, voy a dejar esto hasta esta instancia porque de verdad tengo que enfocarme en trabajar, en hacer otras cosas, porque siento que estoy perdiendo el tiempo y que esta justicia no llega. Eso es muy común escucharlo. Eso también tiene incidencia en que las personas no interpongan la denuncia porque han escuchado, ¿no? El proceso es muy largo, los abogados son costosos. El sacar las copias, para sacar las copias, diligenciar, que aprueben poder sacar esa copia simple y imagínense una copia certificada en sede fiscal que casi siempre las están negando. Entonces ya uno sabe, bueno, vamos a solicitar copia simple a ver si se nos da. Y muchas veces el imputado que está pidiendo esas copias y están negando esas copias. Entonces, no es tan fácil como nos aparece en los libros, en los códigos y en las leyes, el ejercicio. Y este error judicial de la mano de una simulación de hecho punible es muy frecuente hoy por hoy en nuestro país. Cuando nuestra Constitución señala que toda persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de una situación jurídica lesionada por un error judicial, retardo u omisión injustificados, queda salvo el derecho de ese particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado, del juez y de el derecho del Estado de actuar contra estos. Eso está previsto en el artículo 49, específicamente en su numeral 8 de la Constitución. Y el Código Orgánico Procesal Penal nada dice cómo puede reclamarse la indemnización por el error judicial. Por eso que he afirmado que es una letra muerta, que es una norma muerta, porque existen errores, pero ¿quién repara ese daño? Y esto también se extiende a otras áreas del derecho,
ejemplo, en la parte contencioso administrativo, donde hay casos que tampoco se resuelven, hay casos históricos y bueno, hay situaciones que nos están eh, colocando a pensar por qué existe en nuestro país tantos errores judiciales y quién repara a la víctima eh, la indemnización de haber sido sometido a ese maltrato psicológico que implica pues el estar expuesto en una situación como tal. Y no es menos cierto que escuchamos a lo largo de varios años la ilegal ley de vagos y maleantes, disparen primero, investiguen después, eh, donde, bueno, todos eran colocados dentro del mismo saco y pues eso trajo consecuencias para nuestro país. Y creo que es importante que nosotros los abogados en ejercicios comencemos a alzar la voz en este tipo de situaciones. Eh, la semana pasada estuve en predio del Ministerio Público y me preguntó un abogado qué pasó, la mandaron a sacar de la fiscalía, le dije, sí, bueno, yo estoy esperando para revisar un expediente. Me dice, bueno, ya yo tengo una hora esperando para que me permitan un expediente, más es lo que espero para revisarlo que lo que me voy a demorar ubicando el folio respectivo. Y vean cómo es ejercer el derecho en nuestro país. Imagínense para uno que es abogado, que ya lo conocen y sin embargo uno tiene que esperar de pie en condiciones, bueno, climáticas bastante fuertes en nuestra ciudad para revisar un expediente que dejará para un ciudadano que no se sabe manejar, que está por primera vez acudiendo y es un inocente. Le aplicaron una simulación de hecho punible y se da instrucción o una investigación, hay un error judicial y esa persona puede pasar 7, 8, 10 años en ese calvario procesal y luego ni el Estado va a reparar y mucho menos indemnizar a esa víctima. Así que espero que la formación de las instituciones que forman parte del Poder Judicial cada día se capaciten, escuchen los escritos de los abogados eh, bien fundamentados, eviten caer en esos errores judiciales y que tengan responsabilidad moral ante la sociedad.